El regalo de la palabra, cuánta bendición tiene la palabra. Y está, mire, ya está ofertada, está puesta así, está dada para nosotros. Y todo depende, amados hermanos, de que nosotros la querramos tomar. Lo tenemos ahí. Ok, vamos a ponernos en pie todos para mayor reverencia a la palabra del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Un versículo para comenzar. Lo tenemos todos. Proverbio, libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Leamos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos de nuevo, vamos a leerla de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre celestial, háblanos al corazón, enséñanos Dios, permítenos aprender de ti, Señor. Descansamos en tu palabra, descansamos, Señor, en lo que ahora tú nos quieres enseñar. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, la Biblia dice que para la palabra de Dios es lámpara y es luz para nosotros, ¿verdad? Es lámpara, nos ilumina en todos los lugares donde estemos, en los lugares cercanos, y nos ilumina cuando andemos caminando en medio de las tinieblas, porque más de alguna vez usted y yo vamos a caminar en medio de las tinieblas, aunque nosotros no estemos en las tinieblas. Así nos toca. Vamos a trabajar, la gente que está a nuestro alrededor no conoce de Cristo, no sabe nada de Cristo, pero eso no quiere decir que nosotros no estamos en Cristo. Entonces, Dios nos ofrece su palabra. Oiga esto, por favor, y póngame mucha atención. Dios nos ofrece su palabra y nos da propósitos específicos en ella. Ahora, si la palabra está ya servida para nosotros, si Cristo ya murió en la cruz del Calvario y ya resucitó, si Dios ha cumplido cada una de sus promesas, entonces, ¿de qué dependerá, oiga esto, de qué dependerá en que la palabra se cumpla o no? Mire, hermano, nosotros podemos estar orando todo lo que usted quiera. Oiga bien, podemos estar orando todo lo que usted quiera y usted puede repetir palabras y propósitos todo lo que usted quiera. Pero si su pensamiento no está a favor de lo que dice la Escritura, es decir, si usted no cree lo que la palabra de Dios dice, si usted la tiene como un amuleto, la lee por costumbre y sabe lo que dice la Escritura, pero no la pone en práctica, usted no está creyendo lo que dice la Escritura y entonces no estamos recibiendo lo que ella promete, más que las promesas negativas para todos aquellos que creen. Fíjense que el pueblo judío es un pueblo bien práctico. Es un pueblo bien práctico. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de un hombre sabio, no es un hombre que tiene conocimiento, sino que un hombre que tiene conocimiento y que se refleja en su manera de vivir. Si una persona dice que es sabia, por lo menos para la Biblia, si una persona que dice que es sabia porque tiene muchos conocimientos, pero está lleno de problemas y no los puede resolver, para la Biblia esta persona no es un hombre sabio. ¿Está conmigo? ¿Se comprende eso? Es una cosa práctica, no se trata de aprenderse la Biblia por completo, se trata de vivirla, se trata de creerla. Entonces, muchas veces, amados hermanos, nosotros decimos ser creyentes y hablamos y teóricamente somos creyentes, pero en la práctica, oiga bien, en la práctica no lo somos. Nos levantamos, me decía mi mamá, tú como que sos macho sin dueño, me decía mi mamá. ¿Por qué? Me levantaba y me iba, ¿verdad? ¿Y para dónde? Me decía mi mamá. Más que mi papá, fíjese, mi mamá salía. ¿Para dónde? ¿Para dónde vas? Y entonces ya tenía que regresar. Es que fíjese, mamá, que voy para tal parte, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros nos levantamos y nos vamos al baño o consultamos o vemos el teléfono y hacemos una y mil cosas, pero no hacemos lo que debería de hacer alguien que cree que Dios controla todo el universo. ¿Usted cree que Dios controla todo el universo? Y dice la Biblia que por la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Señor, al trono de la gracia. Si usted, oiga bien, si usted tuviera una conexión directa con el dueño del lugar donde usted trabaja, de aquellas conexiones directas y que el dueño está a favor suyo, no está en contra suya. Y tiene una necesidad y tiene un problema en su trabajo. Sería un bobo si usted va a consultar a otra persona
o si usted enfrenta su problema sin ocupar la influencia que usted tiene. No sé si me doy a entender. En lo personal, si yo tengo esa conexión con el dueño de la empresa donde yo trabajo y tengo un problema laboral, no voy a ir donde el supervisor. No voy a ir donde el gerente del lugar donde estoy. Si yo conozco y tengo una conexión especial con el dueño, ¿a dónde quién voy? Al dueño. Mira, fíjate que tengo este problema, y normalmente, mire, si usted tiene una buena conexión ahí, si usted se lleva bien, él dice, ¿quién es tu supervisor? No te preocupes, yo hablo con él y punto. Y ni siquiera habla con el supervisor, sino que habla con el gerente y el gerente habla con el supervisor y de repente usted tiene el visto bueno y todos se le quedan viendo. Pues usted tiene una entrada mucho más especial que eso. Porque según Cristo, nosotros tenemos una entrada libre al trono de la gracia. Para que usted pueda entrar en la mañana, en la tarde, en la noche. Para que usted sueñe con esa entrada y para que usted desee un día completamente 100%, no solo en oración, sino que nuestra alma, cuerpo y espíritu estén en la presencia de Él. Entonces, cuando nosotros vivimos de una manera contraria a lo que la Escritura dice, hablamos y decimos, somos creyentes teóricos, pero prácticos no lo somos. Nos comportamos como impíos, nos comportamos no como hijos de Dios, sino que como conocidos de Dios. El proverbio con el que hemos comenzado ahora dice así, versículo 7. El principio, dice, de la sabiduría. Cuando dice el principio quiere decir que la entrada, la base de todo lo bueno que Dios quiere darnos a nosotros es el temor de Jehová. Y cuando dice temor, no se refiere a miedo, sino que se refiere al conocimiento que yo hago práctico. A eso se refiere, a que yo pueda considerar en mi vida a Dios en todo lo que yo hago. Entonces dice que ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos, oiga esto, los insensatos desprecian la sabiduría y ¿qué más? Y la enseñanza. ¿Por qué? Porque la sabiduría está junto a la enseñanza y esta está junto a la vida práctica para todos aquellos que queremos conocer más de Dios y de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, amados, viendo ese texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que dice los insensatos, recuerda el pastor fundador decía los insensatos, él decía la traducción de él era los incesos. Decía, los que no meditan, dice, los insensatos, ¿qué dice? Desprecian. Y a veces usted no necesita hablar mal para despreciar. No sé si alguna vez a usted le han hecho un desprecio sin decirle nada. No sé si alguna vez a usted. Usted está esperando con un regalito y le habla y dice, mira, aquí te estoy esperando. Ok, y le dice, ahí te vas a quedar esperando, y no van. Tienen una reunión, aquí te estoy esperando, ok, pero de repente le sale algo y no va. ¿Qué hacen? Cuando habla de despreciar, quiere decir, habla del precio. Pero cuando dice quiere decir que le quitamos el precio, le quitamos el valor. ¿A qué, amados hermanos? Dice el versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, vamos a ir viendo en el capítulo 1 de Proverbios. Por favor, no cierre su Biblia porque vamos a caminar en ella y quiero enseñarle. Este proverbio tiene 3 advertencias para aquellos que desprecian la sabiduría. Y fíjense que es de los pocos proverbios que tiene un solo tema de principio a fin. Muchas veces son proverbios antitéticos, es decir que el principio del proverbio dice una cosa y algo en contra, una antítesis lo dice después. Pero ahora tenemos un solo tema porque nos está introduciendo a los proverbios de Salomón. Entonces, amados hermanos, vea el versículo 2 porque nos enseña para qué son de manera especial los proverbios y por supuesto la palabra del Señor. Oiga esto por favor, porque andamos caminando queriendo entender. Andamos en la vida queriendo aprender.
No sé cómo hacer para caerle bien, no sé cómo hacer para poder comprender, no sé cómo hacer para portarme bien, no sé cómo hacer para cambiar esta situación que me está pasando a mí. Entonces el proverbio, mire lo que nos dice, versículo 2. Oiga esto, ¿para qué dice que son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. O sea que los proverbios, más que consejos, oiga bien, son una herramienta. Diga conmigo herramienta. Herramienta que usted va a utilizar para poder entender la vida. Si usted no estudia la palabra de Dios y de una manera muy especial, muchas gracias, si usted no estudia la palabra de Dios y de manera muy especial los proverbios, usted se está privando de herramientas para poder entender los problemas de la vida diaria. Mire lo que dice, para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, amados. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, el proverbio nos permite tener una plataforma mental y espiritual para poder recibir las situaciones que venga y encontrar en medio de las situaciones la respuesta, poder actuar correctamente como Dios nos lo da. Para eso es el libro de Proverbios. Usted no crea que va a encontrar todas las situaciones en el libro de Proverbios, pero va a encontrar todas las herramientas para enfrentar las situaciones que vengan a usted. Oiga, dice después, versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Amados hermanos, miren, los simples, la traducción literal es tontos, pero podemos hablar de inexpertos. Entonces dice que para hacerlo sagaz, para hacerlo listo, para hacerlo hábil. Entonces dice, para dar sagacidad a los inexpertos, si usted quiere. Y a los jóvenes, ¿qué dice? Inteligencia y cordura. Oiga, un joven puede ser muy inteligente, pero si el inteligente no tiene cordura, va a cometer errores. Y inteligente no es solamente esa agilidad mental, sino que el saber utilizarla. A eso se refiere. Porque yo he conocido muchachos súper inteligentes, buenísimos para matemática, buenísimos para un montón de cosas, pero malos para tomar decisiones. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces pues? Entonces lo que el proverbio nos da herramientas para utilizar lo que Dios nos ha dado y para utilizar lo que Dios permite que nos llegue a nosotros. Porque quiero decirle algo, mucha gente ya anda diciendo que las cosas que le pasan, esto no es de Dios. Ahora yo le pregunto a usted directamente, ¿habrá algo que no venga de Dios? Job lo dijo de esta manera, recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. O sea, Job estaba convencido que lo que le estaba pasando, Dios había permitido que sucediera. Y aunque usted se enoje, y aunque usted brinque, y aunque usted haga lo que usted quiera, Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida. Entonces el libro de Proverbios nos ayuda a que estemos preparados para tomar decisiones que nos bendigan a nosotros. Oiga esto, versículo 5. Oirá el sabio, ¿y qué va a pasar con el sabio? Y aumentará el saber. Ya dijimos anteriormente que el que no es sabio, pero que se mete a la palabra de Dios, dice que le va a dar, dijimos que es, ¿dónde estamos? En el versículo anterior, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pero para los que ya son sabios, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, amados hermanos, mire, cuando despreciamos la palabra, cuando despreciamos de manera especial el libro de Proverbios, estamos viendo de menos. Eso es despreciar, ver de menos las herramientas que Dios nos da. No, pero es que no son prácticas. Mire, hermano, si usted las conoce, el libro de Proverbios es la cosa más práctica de toda la Biblia. Cuando usted los conoce, cuando usted los lee, cuando usted medita en ellos, no solo los lee de carrera. Si usted se fijó, nosotros estamos publicando todos los días el proverbio del día en Facebook, ¿verdad? Y está también en YouTube, pero mi intención no es que no mediten ellos, mi intención es que si de repente salió de su casa sin leerlo, pues óiganlo.
Pongan un poquito de sentido y después en su casa usted medita en ellos. Entonces dice después, mire lo que dice después. Para entender proverbios, proverbio y declaración, es decir, los dichos de las personas. Mire, amados, cuando, y ya se lo he comentado y ¿cómo se llama? Hoy lo hablábamos con el hermano, un hermano allá en El Salvador. Él me decía, ¿verdad? Porque veíamos que los muchachos no tenían cabeza para tomar novia ni para casarse, sino que la que les gustaba con esa se casaban. Y entonces decía el hermano, es que mire, pastor, escoger novia. No decía novia. Escoger mujer, me dijo, es como comprar una yegua. ¿Cómo así? Le dije. Sí, pastor, me dijo. Cuando uno la va a comprar, uno no tiene que montarse en ella de un solo. No, me dijo. Sino que pedirle a alguien que vaya caminando con la yegua. Y uno va atrás de la yegua. Y camina detrás de la yegua viendo cómo camina. Si la yegua está, me dijo él, la yegua está renca, ¿verdad? La yegua está patoja, la yegua cojea de un lado o no. Y entonces uno la va viendo, y cuando ve que camina bonito, que no tiene un chanfle en alguna pata o algo, entonces uno se acerca a la yegua y entonces comienza a examinar la yegua. Le ve los dientes, le ve los cascos, le ve esto, le ve lo otro, y después uno decide si la compra o no la compra. ¿Qué pasa con los muchachos ahora? Ven la yegua y se montan en la yegua. Una vez arriba de la yegua, no se sabe si cojea o es el camino. No se saben si son yeguas tercas o qué pasa. Y entonces, ¿qué dicen? Esta mujer que Dios me ha dado, no la aguanto. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvidó los consejos. Porque el proverbio nos ayuda, oiga, nos ayuda, nos da la base para poder escuchar los consejos, poder entender los proverbios. Mire, hermano, si usted sabe Biblia, hasta los proverbios chinos le van a parecer lógicos. Porque los va a ver a la palabra de Dios y entonces usted va a poder entender la sabiduría. Entonces, pero recuerde de eso, estamos hablando de la vida práctica. Y después dice, en el versículo 8 nos habla del resultado de que usted ponga atención a la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, lo primero que dice el proverbio, no descuides lo que tus papás dicen. Mire, hermano, yo hubiera querido, yo fui de los hijos de mi padre, yo fui el más terco. ¿Para qué le digo que no? Sí. Si yo hubiera hecho caso a la tercera parte de los consejos que me dio mi papá. Decían, mi papá no sabe nada. Ahora yo digo, ¿cuánto sabía mi papá? Quisiera tener la oportunidad que un día tuve de irme a sentar y dejarlo hablar. Y decirle, papá, tengo este problema, y no opinar más, sino que solo escuchar. Porque un padre o una madre es la persona que más nos ama en la tierra. Oiga, y nos va a dar el consejo más provechoso para nosotros. Entonces dice, oiga el resultado de que usted escuche. Versículo 9 dice, porque adorno de gracia, ¿está conmigo? Porque adorno de gracia, ¿qué dice? Serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué quiere decir esto? Que con la palabra de Dios usted no solamente va a estar bien, sino que usted se va a ver bien. Porque muchas veces nosotros pues trabajamos y estamos bien, pero no nos vemos bien. Nos vemos cansados, nos vemos estresados, nos vemos agotados. Pues con la palabra de Dios, si usted atiende la palabra de Dios, usted no solamente va a estar bien, usted se va a ver bien. ¿Por qué? Porque usted va a tener paz en su corazón. Sigamos avanzando, por favor. Mire el resultado de escuchar. Dice, porque adorno de gracia. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Esta es la primera advertencia.
desde el versículo 10 en adelante, nos comienza a dar una advertencia que cómo hubiera querido recibirla yo cuando estaba jovencito, cuando tenía unos 14 años, y poder entender y poder comprender. Porque ese tiempo, 12, 14, 16, 18 años, es un tiempo peligroso. Óigame bien, para muchos jóvenes, esa edad decide si van a estar bien o van a estar mal el resto de su vida. Es una época importante. Entonces, nosotros tenemos no solamente que darle consejos a nuestros hijos, sino que necesitamos una ayuda de nuestro Padre Celestial para que hable con nuestros hijos y para que nos dé la palabra a nosotros, la palabra correcta para hablar con nuestros hijos y la vida correcta para que nuestros hijos no solo nos oigan, sino que vean el resultado de nuestra vida cristiana. Entonces dice, oiga esto, dice el proverbio: si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Oiga, lo que aquí está hablando es la oferta que se le hace a las personas, a los muchachos, de bendiciones, según ellos, de tratos irregulares, de delitos, de una vida licenciosa, de ganarse la vida fácil. Entonces, cuando nosotros tenemos, porque, oiga, sus hijos se van a enfrentar a eso. Sus hijos se van a enfrentar a muchachos de su misma edad que les ofrecen drogas, que les ofrecen un montón de líos. Yo no sé si a usted alguna vez le han ofrecido drogas, pero a mí me ofrecieron un montón. Uno de mis hijos me dijo, mira papá, todos los días a mí me ofrecían droga. Todos los días. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y para qué te iba a decirme? ¿Qué podías hacer? Si es todo un sistema allá dentro en la escuela. Entonces, si usted no le da bases a sus hijos van a caer porque se van a enamorar de la vida de alguien. Se van a enamorar de lo popular que alguien se pueda ver. Pero sigamos, por favor. Entonces, viene y advierte que a usted, a mí y a nuestros hijos nos advierte que no nos dejemos llevar por las apariencias ni por los consejos de aquellos que de una manera fácil han progresado. Entonces dice, versículo 15, adelantemos al versículo 15. Hijo mío, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. O sea, nos está aconsejando, amados, porque de repente nos entusiasma la riqueza de los impíos, los negocios de los impíos. El problema es que un impío lo va a hacer parte de su negocio si usted se convierte en un impío como él. Muy difícilmente le va a dar entrada si usted no participa en las cosas que él participa. Entonces, si nosotros queremos esa riqueza, pues recuerde que la Biblia dice que las riquezas son de Dios. Y la Biblia dice en Deuteronomio que Él nos ha dado el poder de hacer riquezas. O sea, no nos ha dado las riquezas. ¿Qué nos ha dado? No es lo mismo. El poder. A alguien se le pueden dar las riquezas, pero puede perderlas. ¿Qué es mejor a alguien? ¿Darle un pescado o enseñarle a pescar? Pues Dios le enseña a pescar. Dios le da el poder a usted de hacer la riqueza. Dependerá de sus decisiones si esas riquezas se hacen una realidad en su vida. Vamos, mire lo que dice el versículo 16, por favor. Y ahí comienza la segunda advertencia. Porque sus pies corren hacia el mal. La primera advertencia es, no les hagas caso, no vayas con ellos. Y oiga lo que dice el 16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano, oiga esta comparación, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que dice que en vano usted va a tirar la red cuando el ave le está viendo a usted? ¿Por qué? Te ve venir al ave y usted y el ave lo ve a usted con la red que se la va a tirar. ¿Qué cree que va a hacer el ave? Solo va a cambiar de dirección. Entonces vea lo que dice, por favor. Dice, versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos del ave, pero ellos
a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, vea por favor que aquí el Señor les está diciendo, primero dice, no les hagas caso, no vayas con ellos. Y les explica por qué. Y muchas veces, y la mayoría de veces, andamos con estas personas y somos parte de estas personas porque nos volvemos codiciosos. Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero el carro que ellos tienen. Yo quiero la casa que ellos tienen. Yo quiero la vida que ellos tienen. Y no nos interesa muchas veces que estamos empeñando nuestra vida espiritual en las cosas materiales. Ahora, a partir del versículo 20, dice, nos hace una oferta, dice. La sabiduría, ¿qué dice? Clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? Tú no eres sabio porque tú no quieres serlo. Tú no aprendes porque tú no quieres aprender. Esto, amados hermanos, si el Evangelio se escribió hace 2000 años, los proverbios se escribieron hace como 3000 y pico de años. Y desde entonces, oiga, desde entonces los mismos consejos de ese día hasta ahora son los mismos. Por favor, mire, ponga atención a esto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, la oferta está puesta. Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere sabios. Y por eso es correcto pensar, amados hermanos, si Dios me quiere sabio, quiere decir que Dios me quiere próspero. ¿Está conmigo? Dios te quiere próspero, pero una sabiduría que venga no de quitarle el pan al prójimo, sino que una sabiduría que venga de una riqueza que venga de la sabiduría. Una persona sabia va a ser una persona próspera. Dice el proverbio 20, creo que es, ¿verdad? 20:18 creo que dice, que el verdadero hombre tendrá muchas bendiciones. ¿Tendrá qué? Muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque es una persona sabia. Deje de rogarle al mundo. Venga a rogarle a Dios. Y no solamente rogarle a Dios, a aprender de Dios, para que Dios le dé las herramientas, para que usted las pueda utilizar allá afuera. Y pueda encontrar en medio de la oferta del mundo, pueda encontrar lo que Dios le manda a usted. Y sigamos, dice, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Qué le dije que quería decir simple? Traducción literal, tonto. Traducción menos ofensiva, inexperto. Entonces dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, tonto, amaréis las tonterías? ¿Hasta cuándo, inexperto, amaréis la inexperiencia? ¿Hasta cuándo vas a mantenerte así? ¿Hasta cuándo vas a mantenerte sin progresar? ¿Hasta cuándo vas a mantenerte sin madurar? ¿Hasta cuándo te vas a mantener sin ser un buen padre o ser una buena madre o ser un buen ejemplo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos raspones tienen que haber? ¿Cuántas heridas tienen que haber? ¿Cuántas pérdidas tienen que haber? Dice después, ¿hasta cuándo? Versículo 22, oh simples, amaréis las simplezas, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y entonces dice el versículo 23, oiga esto por favor, volveos, ¿qué dice? A mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Cuando dice reprensión, está hablando, vente al marco de mi autoridad, o sea, donde yo te digo que debes de andar. Mantente dentro del cerco de mi voluntad. Una voluntad favorable para ti si tú vives aquí. El que habita al abrigo del Altísimo. Mire, qué día de sol más fuerte, hermano.
El hermano César estaba trabajando ahora, me dio no sé qué y me fui a poner a la par de él. Y de ahí sí vino el hermano Ángel y estuvimos a la par. Y ahí estaba trabajando el hermano y nosotros solo mirando, ¿verdad? No, qué barbaridad. Yo no aguanté, al rato nos fuimos y el hermano César tuvo que seguir trabajando y ni modo que le estamos tapando el sol, no, solo haciéndole compañía. Amados hermanos, miren, cuando usted se sale de la sombra de la bendición, cuando usted se sale de la sombra de la protección, Dios no lo va a castigar, Dios lo va a dejar solo, ya se lo voy a probar. ¿Está conmigo? Dios lo va a dejar solo. Pero es que Él ha prometido no abandonarme. No es que te va a ver desde lejos. Tú no te vas a perder. Si tú eres creyente, tú no te vas a perder. Porque nadie, dice, va a arrebatarle a nadie de las manos de Jesús. Nadie. Mi Padre que me las dio es más poderoso. Nadie se lo va a arrebatar, ni sus propias decisiones. Pero lo que sí va a hacer Dios es simplemente apartarse. Mire, cuando el niño anda con su papá, el niño camina orgulloso, ¿o no? No tiene miedo. Y si alguien le dice algo, y solo se hace para atrás para tocar al papá, vea, ahí está. Ajá, ¿y qué? Pues, ¿y qué? ¿Por qué? Porque papá está a la par. Pero cuando el niño se separa, cuando el niño ve un descuido del papá, se va. Dios no se descuida. Pero Dios ni siquiera necesita mandarnos algo. No, el enemigo nos quiere destruir. Entonces cuando nos vamos del abrigo de Dios, nos pegan una revolcada, hermano. Y aunque usted diga, no, yo le voy a arrebatar al diablo, usted no tiene nada que arrebatarle al diablo. Oiga conmigo, el diablo no tiene nada. Todo es de Dios. Y si algo hemos perdido, Él no nos lo ha arrebatado, sino que nosotros lo hemos perdido al alejarnos de Dios. Entonces, sigamos, por favor. Vea lo que dice. Entonces, estamos en... Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Mantente en su palabra, mantente en su corrección. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Qué va a hacer? Cuando dice espíritu no se refiere al Espíritu Santo, habla del ánimo de Él, habla del pensamiento de Él. Y después dice, y os haré saber mis palabras. Mantente en mi corrección. Mantente en mi voluntad. Abraza mis palabras. Y yo te haré saber, entender mis palabras. Pero si usted decide no tomar en cuenta las palabras de Dios, aquí viene la tercera advertencia. Y no va a venir como consecuencia de los malos, no. Dios le está hablando a su hijo, a uno de sus hijos que decide alejarse de Dios. ¿Se acuerda cómo se llama? El padre y el hijo, ¿cómo se llama? Pródigo. El padre no lo siguió. El padre siguió en su hacienda, con todo el dinero, pero no siguió a su hijo. Le dio a su hijo y lo mandó. Vete. Y él se fue a despilfarrar todo, pero el padre no fue tras el hijo. El padre se quedó en su lugar. Y entonces dice aquí, oiga esto, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Ponga atención a estas palabras, por favor. Porque cuántas veces hemos menospreciado la palabra de Dios. No, pastor, yo nunca he despreciado la palabra de Dios. Cuando usted no la obedece, usted la desprecia. Dice, por cuanto llamé y no dice no oíste, sino que ¿qué dice? No quisiste oír. Es decir, es como que tuviésemos párpados en los oídos. No, ya no, digan lo que quieran, pero yo voy a hacer en mi vida lo que quiero. Después dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oiga esto, dos acciones de Dios. Llamaste, te llamó y no escuchaste. Te extendió su mano y no hubo quien atendiese. No se refiere, amados, solamente a una mano extendida para levantarlo, sino que le está llamando. Porque la sabiduría clama en las calles, nos está llamando. Y nosotros en nuestra vida hacemos lo que nos da la gana.
pero nosotros queremos que Dios nos bendiga, aún haciendo nuestra voluntad, olvidándonos de la voluntad de Dios. Y entonces dice, oiga esto por favor. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío. Desechar es hacerlo a un lado. Y mi reprensión no quisiste. Él nos dice, manténganse mi reprensión. Versículo 26. Ahora la pregunta, ¿alguna vez usted ha escuchado reír a Dios? ¿Usted quiere oír reír a Dios? Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O sea, mire lo que Dios siente cuando usted no hace caso. Por favor, dice del versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Para Dios, usted se rió de él. Cuando Dios le habló, cuando Dios le aconsejó, cuando Dios le dio una palabra del pastor, de los hermanos, de la Biblia, Dios le dio una palabra para usted y usted dijo, a mí qué me importa, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque cuando usted sabe lo que Dios quiere y usted no hace lo que Dios quiere, es como que usted se ponga enfrente de Dios y usted le diga a Dios, en mi vida yo voy a hacer lo que yo quiera y qué. Eso es. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, es omnisciente, pero también es todopoderoso. Y entonces cuando usted no atiende la voluntad de Dios, usted le está diciendo, usted se está riendo de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Dice, porque el versículo 6 comienza con una palabra. ¿Cuál es? Versículo 26. También. ¿Y por qué Dios dice también? Porque usted se rió de él. Cuando usted no obedece a Dios, usted se ríe de Dios. Entonces dice, también yo me reiré. ¿De qué se va a reír el Señor? ¿Está conmigo? No, Dios no se va a burlar de mí. Dios se va a reír de ti. Cuando te llegue lo que temes por desobediente, dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniereis lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mire, hermano, literalmente no, ¿verdad? Pero muchas veces en mi vida yo he escuchado, yo he sentido que Dios se ha reído de mí. En muchas desobediencias. Y que yo pienso, no, yo puedo, yo creo que salgo adelante. Yo, sí lo voy a hacer, nada me va a pasar. Nunca me va a pasar eso, nunca. Yo soy un buen conductor, yo soy esto. A un borracho era buen conductor. Yo decía que yo tomado manejaba mejor, hasta que me fui a estrellar a un palo, hermano. Hasta que me llevaba la policía. Y entonces me acordé de este texto. Juá. Porque no atendí la voz de Dios. Ahora, la pregunta es, amados, ¿estamos despreciando la voz de Dios? Porque yo quiero recibir un milagro. A mí me encantaba cuando el pastor terminaba, antes de terminar el culto, comenzaba aquella alabanza, un milagro. ¿Se acuerdan de eso? Dios quiere hacer en ti un milagro. Y por arriba el Señor diciendo, ¿quién te ha dicho que yo lo quiero hacer? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, mire, Dios nos ama. Si usted ya es hijo de Dios, oiga y póngame atención, si usted ya es hijo de Dios, usted goza de un amor incondicional de parte de Dios. Si usted no es hijo de Dios, usted no puede hablar del amor incondicional de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si Dios tiene un amor incondicional para sus hijos, para los que hemos creído en Cristo. Para los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal, les espera el infierno.
les espera la condenación eterna. Entonces, Dios les ama, pero no es un amor incondicional. La condicionante para entrar en su gracia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Creer en Cristo. Usted cree en Cristo, usted entra en el amor incondicional que es para los hijos de Dios. Y entonces, amados, terminemos esto. Mire, dice así, mire, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, porque dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Entonces, usted aborrece la sabiduría cuando no escoge el temor de Jehová, cuando no escoge escoger la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando dice reprensión, amados hermanos, habla de su palabra corrigiéndonos. Y después dice el 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es más, Dios no va a tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque las consecuencias, la Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne heredará ¿qué? Corrupción. ¿Qué hace Dios entonces? Dejar que la corrupción crezca. Cuando el hombre no tuvo en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a sus pasiones, a sus pensamientos inclinados a la maldad. ¿Tú quieres esto? Dale pues. Y los entregó y se ha apartado. El pastor general decía que no había retroceso de eso, pero yo no creo eso. Yo creo en la misericordia de Dios y que si alguien cree en el Señor, Dios perdona, Dios limpia y Dios redime. No importa lo mal, lo lejos, lo aborrecible que se haya hecho para Dios, la sangre de Cristo tiene poder y es capaz de transformar a todo aquel que esté perdido. Y luego dice, amados hermanos, mire, para terminar dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios, ¿qué dice? Mire, si un necio es próspero es porque en el mundo no es necio, no es tonto, es muy inteligente. Para el mundo es muy sabio, sabe hacer negocio, sabe aprovechar la oportunidad. Amados, mire, es importante que nosotros sepamos que no siempre la bendición material refleja la bendición de Dios, refleja una buena relación con Dios. Antes se creía que si yo tenía dinero es porque Dios me había bendecido y porque yo era una buena persona. Por eso es que los amigos de Job se acercaron a Job y dijeron que tú eres perverso, Job, tú no alimentas a la viuda, tú has hecho esto, tú has hecho lo malo. Porque se creía que Dios no iba a castigar al justo, pero usted sabe que Dios permite que lleguen problemas a la vida del justo. Pero entonces dice, oiga esto, porque el desvío de los ignorantes, ¿los qué? ¿Puede morirse un hijo de Dios en el mundo? Por supuesto que sí. Venía un tío en El Salvador, 24 años de no beber, cristiano. Y de repente se encontró un amigo de parrandas, compañero de parrandas. Y dijo, ya tengo bastante tiempo. Y se fue a tomar. Salvador se llamaba él. Mire, hermano, una semana duró. Increíblemente. En una semana murió de cirrosis. En una semana. ¿Era cristiano? Era cristiano. Se suponía, amados hermanos, que eso no pasa en una semana, pero él había venido, su cuerpo había venido acumulando y se había mantenido en el Señor. Y su vida se perdió en el Señor, mas yo estoy seguro, como dice la Escritura, no su alma. Entonces dice, oiga esto por favor, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cómo va a vivir? Dice, mas el que me oyere habitará ¿cómo? Porque todos habitamos. Confiadamente, miren, dicen que estamos en una recesión, ¿cómo se llama? Un colapso de la economía del país. ¡Qué barbaridad! Mire, ahora yo lleno el tanque de gasolina con $55 más y tengo que llenarlo, pues. ¿Y para dónde? Porque me voy a ir a trabajar a pie. No puedo. Tengo que trasladarme de un lugar a otro, en varios lugares. Tengo que.
Es increíble, amados hermanos, cuando usted iba a la tienda, gastaba 150, hoy gastamos casi $300 llevando las mismas tonteras y limitándonos. Ahora, de repente, qué barbaridad. ¿Da miedo? Sí, de repente, pero cuando me acuerdo en quién he creído, comienzo yo a tener paz en mi corazón. Y comienzo a darme cuenta a recordar que Dios nunca me va a desamparar. Y por eso yo tengo que mantenerme en su reprensión, obedeciendo su palabra. Y entonces dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá ¿cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Mire que las personas que hacen las cosas a tiempo, ¿verdad? Que pagan temprano, que van a reservar temprano, que salen bien temprano, ahí van ellos tranquilos, ¿verdad? El que sale tarde, el que no reservó, el que va socando ahí, ay, ojalá hay espacio, hoy, ¿cómo hago? En una desesperación que llega, usted lo ve llegar y, pudimos. Pero el que hace las cosas a tiempo, hermano, ¿cómo va? Tranquilo. ¿A qué horas es? Es a las 9. ¿Y a qué hora saliste? A las 7. 8:30, a las 8. Tranquilo, voy. Llego a tiempo, llego tranquilo, llego calmado. Pues cuando usted oye la voz de Dios, y no solamente la oye, sino que la pone en práctica, no es solamente oidor de la palabra, sino que hacedor de la palabra de Dios, usted puede hacer lo que dice el versículo 33, habitar confiadamente y vivir tranquilo sin temor del mal. No que no le va a llegar ningún mal, puede llegar, pero como estoy en el Señor, sé que siempre seré con Él más que vencedor. No sé cómo está su vida, amados. No sé si usted se considera una persona sabia en el Señor, pero si no lo es, la palabra de Dios es la herramienta para que nos volvamos sabios, no solo en conocimiento, sino que en vida práctica, en una vida que agrade a Dios, que le va a agradar a usted y que le va a agradar a las personas que le vean a usted. ¿Estamos claros con eso? No vaya a ser que un día escuche la voz de Dios. No se olvide de eso. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias, Dios, te damos por la bendición de tu palabra, por la advertencia de tu palabra, por tu misericordia que nos dice las cosas antes, mucho tiempo antes de que esto suceda. Gracias, Padre, ayúdanos a tener siempre un corazón que atiende tu palabra, que atiende tu voz y que pueda descansar por completo en ella. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.